Welcome back to the show, everyone, and welcome back to Scott Ritter. Bienvenidos de nuevo al programa y bienvenido también a Scott Ritter, que nos ayudará a analizar las últimas noticias. Irán ha respondido a Estados Unidos tras las afirmaciones de que todo va bien al final de esta guerra. Ahora mismo, lo que estamos viendo es que Mohammad Ghalibaf, el principal negociador iraní, ha dicho que no habrá más conversaciones con Estados Unidos hasta que el país cumpla con sus compromisos en el memorando de entendimiento. También tenemos a J.D. Vance, no J.D. Vance, sino a Donald Trump, que ha sido informado sobre las opciones para una guerra total. Y ha decidido, y supongo que deberíamos reconocerle eso, Scott, no volver a la guerra. Todo esto ocurre, Scott, mientras Putin se ha desatado y ha respondido con dureza a las afirmaciones de que los ataques con drones ucranianos están marcando la diferencia en el campo de batalla, diciendo algo así como, bueno, ya veremos, mientras asegura que Rusia está avanzando con fuerza. Así que, Scott, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Qué te parece si comenzamos con Irán? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es tu reacción ante estos acontecimientos? Bueno, creo que lo que estamos viendo ahora mismo es que no se puede confiar en Estados Unidos. Lo más importante aquí es que J.D. Vance básicamente ha admitido que el presidente ve el memorando de entendimiento como una medida provisional, no como la base de un acuerdo de paz definitivo, que es lo que debería ser, sino simplemente como un mecanismo para ganar tiempo y poder volver a llenar los depósitos de petróleo. O al menos eso es lo que dijo J.D. Vance. Esto significa que nada de esto vale, ni el papel en el que está escrito. Nada de esto es real. Estados Unidos no está buscando la paz. Estados Unidos solo está ganando tiempo. Así que, ya sabes, una pausa estratégica, no. Se supone que debería ser un camino hacia la paz. Y el hecho de que Estados Unidos mantenga abiertas sus opciones militares demuestra que no está buscando la paz. Ahora, mencionabas que el Wall Street Journal informó al presidente. Yo diría que eso es una mentira. Y te voy a decir por qué creo que es una mentira. Porque, ¿de qué opciones militares puede estar recibiendo información el presidente ahora mismo? No hay opciones militares. No existe una opción de guerra total. Eso es una absurda. Ya hicimos una guerra total. Lanzamos todo lo que teníamos contra Irán y perdimos. No hay nada más que podamos lanzar contra Irán porque no estamos preparados para hacerlo. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Poner divisiones acorazadas sobre el terreno en Irán? Sabes, tardamos unos 6 meses en movilizar una brigada pesada de blindados para desplegarla en Europa. Y eso en condiciones ideales de tiempo de paz. 6 meses. Y ahora se supone que movilicemos, no sé, entre 700,000 y 900,000 hombres para entrar en Irán. Y aún así, ni siquiera sería suficiente. No los tenemos. Tendríamos que movilizar básicamente a las reservas, sacar todo lo que está guardado desde hace años. Estamos hablando de un proceso que llevaría años hacerlo. Así que no existe una opción de guerra. Para cuando estuviéramos listos para ir a la guerra con Irán, el presidente ya habría dejado el cargo. Harían falta más de 2 años para movilizar a Estados Unidos y prepararlo para una guerra total con Irán. Así que es una mentira absoluta, una invención total del Wall Street Journal, y lo saben, porque no son tontos. Esta gente sabe perfectamente cuál es la verdad. Simplemente son un altavoz del gobierno. Su trabajo es ayudar al gobierno a escapar de la opinión pública. Verás, el presidente quiere que la gente crea que es un hombre fuerte y que puede volver a la guerra cuando le dé la gana. Pero no tiene esa opción. Perdió la guerra. Perdió. Simplemente no puede admitir que perdió. Y ahí estamos. Pero además no está buscando la paz. Ahora ya sabemos que es así. Entonces, ¿de qué sirve el memorando de entendimiento? De nada. Si los iraníes tuvieran un poco de cabeza, empezarían a bombardear ahora mismo. Porque si no hay memorando, no hay alto el fuego. Y si no hay alto el fuego, ¿por qué dejar que Estados Unidos siga aumentando su fuerza? Vance dijo que quiere volver a llenar los depósitos de petróleo, vaciarlos, cerrar el estrecho de Hormuz, cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb
y hacer que Estados Unidos y Europa griten hasta que Donald Trump reconozca que tiene que haber un camino. Pero no se puede confiar en Donald Trump, no se puede confiar en nada de lo que dice esta administración. Así están las cosas hoy. Esa es mi conclusión. Sí, bueno, la pregunta entonces es, ¿por qué Irán sigue tan comprometido con esto? Esto fue lo que dijo J.D. Vance en el programa de Michelle Malkin. Creo que lo que el presidente nos ha pedido es usar este memorando de entendimiento para, de alguna manera, reactivar la economía mundial del petróleo, reponer algunas reservas y luego ver en qué punto estamos. Bueno, cuando él dice acciones, Scott, eso podría significar, supongo, acciones en el mercado bursátil. También podría referirse a acciones de petróleo o incluso a armamento, pero no creo que se refiera a acciones. Creo que se refiere a las reservas. Creo que quiere decir, ya sabes, llenar los tanques, pero podría significar cualquier cosa. El caso es que en realidad no significa nada, porque si yo fuera iraní y escuchara eso, diría, no volverás a rellenar nada en tu vida, porque hoy mismo me acabas de decir que el memorando de entendimiento no está en vigor. Así que voy a reanudar la acción militar, al fin y al cabo, la guerra sigue. Hundiría todos los barcos que pudiera, cerraría todas las instalaciones de producción de petróleo que alcanzara, y haría que el mundo gritara de dolor. Eso es lo único que Donald Trump entendería. Pero no lo están haciendo, porque Irán es un país pragmático. Menos mal que los líderes iraníes no piensan como un marín, porque si lo hicieran, estaríamos en guerra permanente. Gracias a Dios hay gente ahí fuera, con una mente más pragmática. Y bueno, de vez en cuando no estoy enfadado, hoy me pillas cansado y un poco irritado, pues sí, me vienen pensamientos de querer salir ahí fuera y acabar con algunos. Pero en realidad, la forma correcta de pensar es otra. Y eso se parece, por ejemplo, a la manera de pensar de Vladimir Putin. Todo el mundo dice, ¿por qué no estás bombardeando Europa? ¿Por qué no estás atacando al perro? Alguien lo dijo una vez, creo que fui yo. ¿Y por qué no lo hace? Porque es más inteligente que yo. Porque él sabe que Rusia no va a definirse por este conflicto, que Rusia tiene que mirar hacia adelante, que quiere que la gente invierta en el país. Y para invertir en Rusia hace falta estabilidad. Y la estabilidad no se trata solo de la situación interna, sino también del contexto global. Rusia no quiere ampliar este conflicto. Rusia está ganando una guerra de desgaste contra Ucrania y sus aliados occidentales. Ucrania es un instrumento de Occidente. Así que lo último que quiere Vladimir Putin es expandir el conflicto. Y creo que los iraníes también lo entienden ahora. Por primera vez en 50 años, Irán puede hablar de volver a encarrilar su economía. Están vendiendo petróleo. Pueden hablar de inversiones internas y nacionales y también de relaciones económicas externas. Y desde la perspectiva iraní, dejar que Donald Trump juegue a esos juegos de palabras absurdos no les cuesta ni un céntimo. Si los atacan, responderán. Pero fíjate en lo rápido que Irán, en realidad, no cumple sus amenazas anteriores de que van a empezar la guerra. Decían, tenemos 1000 misiles listos para lanzar. Bueno, no han lanzado 1000 misiles y la guerra se ha reiniciado, ya como 3 veces. Irán no quiere volver a empezar la guerra, porque Irán entiende que Estados Unidos, en este momento, no puede respaldar su retórica con eso. Así que están intentando aprovechar al máximo su potencial económico en este periodo. Y eso es exactamente lo que están haciendo los Estados Unidos. Los dos van a jugar sus cartas. Así es como yo veo que va a desarrollarse esto. Nunca habrá un memorando de entendimiento firmado entre Donald Trump e Irán. Donald Trump es incapaz de firmar un memorando de entendimiento. Acaba de demostrarlo. Lo acaba de demostrar. Y aunque ahora finja de repente que, va en serio. No, sabemos que Donald Trump es un mentiroso. Él mismo acaba de admitir que mintió. Firmó un documento,
un documento que se supone que era un acuerdo, y acaba de decir que nada de lo que hay en ese documento vale ni el papel en el que está escrito. Nada. Solo lo firmó para ganar tiempo. Así que es una mentira total. So it's a lie, straight up lie. And when you say Y cuando dices que están jugando un juego, puedo ver un poco cómo se está formando ese juego, porque Irán se está comportando con bastante confianza. No solo con declaraciones contundentes, sino que incluso esas declaraciones tienen algo de realidad detrás. Por ejemplo, Mohammad Ghalibaf también dijo, en relación con lo que comentabas sobre el petróleo, que están cobrando una prima del 20% y que han obtenido una cantidad enorme de ingresos solo durante este periodo del memorando de entendimiento. Y al mismo tiempo, dicen que esto solo dura 60 días. Así que, cuando pasen esos 60 días y no se cumplan esos compromisos, entonces, ya sabes, queda una gran incógnita. there's a big question mark. But the one thing that's not a question mark in their eyes, or Pero lo que no está en duda para ellos, o al menos según lo que dicen, es que van a mantener el control del estrecho de Hormuz. Ahora bien, quizá ese control se vuelva un poco más estricto, teniendo en cuenta que Estados Unidos, como decías tú, Scott, no está cumpliendo ninguno de esos compromisos. Y sí, existen compromisos, lo has mencionado en otros programas. El memorando de entendimiento no es solo, ya sabes, para hacer una pausa o ganar tiempo. Hay compromisos que deben cumplirse para poder pasar a una segunda fase. Así que, ¿cuál es tu reacción ante esto? that there's a phase 2. So your reaction to this? Look, the Iranians. Mira, los iraníes tienen que entender esto, y estoy seguro de que lo entienden. Sí, el memorando habla de 60 días, y está claro que Irán va a aprovechar al máximo lo que pueda sacar de esos 60 días. Pero Estados Unidos no puede ganar una guerra. Estados Unidos no puede deshacer en 60 días lo que Irán haya conseguido, y ellos pueden revertirlo en menos de 60 días. Igual que Irán, si aprieta el estrecho de Hormuz, puede echar por tierra los beneficios económicos que Estados Unidos y el resto del mundo hayan obtenido al reponer sus reservas de petróleo. Ninguna de las dos partes quiere volver a una guerra a gran escala. Estados Unidos no puede ganarla, e Irán no puede permitirse mantenerla. Can't afford to sustain it. Because, how does Iran? Porque quiero decir, ¿cómo actúa Irán? Todo lo que Estados Unidos tiene que hacer es retirarse, y entonces Irán también quedará aislado. ¿Está Irán dispuesto a destruir el Estado de Israel? Hasta ahora la respuesta es no. Entonces, ¿cuál es el propósito de ir a la guerra y seguir con la guerra? Ninguno. Y Estados Unidos no puede admitir que ha perdido, así que no puede negociar la paz de buena fe. Creo que lo que vamos a ver es que cuando lleguen esos 60 días, habrá una prórroga y otra prórroga más, hasta que pasen las elecciones de mitad de mandato. Y en realidad da igual, porque Donald Trump o bien las habrá ganado y por tanto estará liberado del, ya sabes, del daño político que, le supondría decir la verdad. Y aunque no pueda decir la verdad, al menos ya sabes, podrá tomar ciertas decisiones sin tener que pagar un precio en las urnas. O perderá y será destituido. Y lo último que le preocupará será lo que esté pasando en Irán. Mira, los iraníes, no veo a los iraníes volviendo a una guerra a gran escala. No creo que la quieran. Tampoco veo a Estados Unidos yendo por ese camino, porque no podemos ganarla. Y bueno, ahí estamos. Creo que vamos a quedarnos en este estado permanente de, jugar al despiste, mientras Irán aprovecha al máximo sus beneficios económicos y Estados Unidos intenta, como dijo J.D. Vance, reponer las reservas mundiales de petróleo. Pero eso nos lleva, inevitablemente supongo, de nuevo al punto de partida, salvo en el caso de Estados Unidos. Como decías, muchas de esas carencias que está sufriendo el país tardan un poco más en notarse. Se necesita bastante tiempo, ¿verdad?, para que Estados Unidos siquiera empiece a plantearse realizar el tipo de ataques que llevó a cabo después del 28 de febrero y en adelante. Look, the United States is not going to be able to reconstitute
Mire, Estados Unidos no va a poder reconstruir la fuerza militar que desplegó el 28 de febrero durante bastante tiempo. Y esa es otra razón por la que esto no avanza. Ya sabe, no sería la primera vez que una guerra caliente se transforma en una guerra tibia y luego en una guerra fría. Eso es lo que veo que está ocurriendo aquí. No veo que se establezca una paz permanente. Lo que veo es la realidad, la realpolitik, entrando en juego. Y vamos a ver a las naciones tomando decisiones sobre su futuro. No creo que los estados árabes del Golfo vayan a decir, ¿estamos seguros bajo el paraguas de seguridad estadounidense? Nunca más. Van a empezar a buscar acuerdos de seguridad alternativos. No veo que Irán vaya a ser invitado de nuevo a la economía occidental en un futuro cercano. Pero bueno, no pasa nada. Harán sus ajustes, realineándose con Oriente. Estados Unidos estará satisfecho con mantener el flujo de petróleo, pero no va a hacer las concesiones que Irán querría. Así que habrá un montón de cosas que simplemente no van a suceder, y eso va a definir la nueva realidad. Esa nueva realidad se basará en la idea de que ambas partes tienen que aprovechar al máximo el potencial económico que puedan obtener en esta, digamos, situación de compromiso. El estrecho de Hormuz, ya sabes, seguirá abierto, pero siempre con la posibilidad de que se cierre. Sabes, Estados Unidos tiene fuerzas militares preparadas para atacar de vez en cuando. A veces lo hacen, y eso provoca que un petrolero sea alcanzado y luego se detienen. Creo que este es el estado permanente de las cosas hasta que haya un cambio político en Estados Unidos. Y claro, eso, con suerte, ocurrirá en algún momento de noviembre y se reflejará con un nuevo Congreso el 1 de enero y con el fin de Donald Trump como poder político aquí en Estados Unidos. Pero, sinceramente, no veo a Estados Unidos capaz de mantener la paz. Y por supuesto, estamos alineados con Israel, que es totalmente incapaz de paz. Así que no veo que la paz vaya a llegar. Lo que veo es un estado permanente de guerra tibia. Y hablando de Israel, Benjamín Netanyahu ha dicho en las últimas 24 horas que Israel está preparado para volver a la guerra con Irán en cuanto ellos mismos se den luz verde, sin necesitar a Estados Unidos. Eso es lo que afirma Netanyahu. Pero ¿qué significa todo esto, teniendo en cuenta lo que acabas de decir y el papel de Israel, no solo respecto a Irán, sino también al Líbano y a todo el frente? Porque esa es la primera cuestión. Y ya sabes, si tenemos una guerra a medio gas, es probable que en Líbano haya una guerra bastante caliente. Allí no hay ningún alto el fuego. Y por supuesto, está el desastre del acuerdo entre Estados Unidos, Israel y Líbano que se produjo desde la última vez que hablamos. ¿Cuál es tu opinión y tu reacción ante todo esto? Solo quiero recordar a tu audiencia, aunque probablemente no haga falta, que Líbano ha derrotado a Israel varias veces en el pasado, que Israel no ha sido capaz de vencer a Líbano, no ha demostrado ser capaz de hacerlo. Ahora mismo está perdiendo frente al Líbano en el campo de batalla, y cuando esto termine, terminará con Israel expulsado del Líbano. Así es como acaba esto. No hay otro desenlace. Cómo lleguemos hasta ahí, o cuánto tiempo lleve, es otra cuestión. Pero los juegos absurdos que está jugando Israel ahora, con el respaldo de Estados Unidos, han llevado a que compren una presidencia libanesa que, ya sabes, dice haber normalizado las relaciones con Israel hasta el punto de que el Líbano ahora da luz verde a la ocupación israelí continua de su territorio. Por lo tanto, no es una ocupación. Así que, en consecuencia, Hezbollah pierde toda legitimidad. Quiero decir, este tipo de estupidez solo refuerza la legitimidad absoluta de Hezbollah. Hoy en día, Hezbollah es mucho más legítimo, a ojos de muchos libaneses, que el propio gobierno del Líbano, porque es la única organización dispuesta a luchar y morir por la protección de la integridad territorial y soberana del país. ¿Dónde está el ejército libanés? Ya sabes, Tigzan tonterías. Esix Hezbollah no va a rendirse. Irán nunca hará por
Es simplemente supporting Hezbollah, and this is just the reality of it. Israel will be defeated, and eventually Israel será derrotado, y con el tiempo esa derrota se reflejará en la caída política de Bibi Netanyahu. Después, Israel entrará en una etapa posterior a Netanyahu en la que todo puede pasar. Recordemos que en septiembre de 2023, antes del 7 de octubre, el presidente de Israel advertía a todo el mundo que el país estaba al borde de una guerra civil. No hablaba de desobediencia civil ni de disturbios, sino de guerra civil. Eso significa judíos matando a judíos dentro de Israel. Ahí estaban entonces y ahí siguen ahora. Netanyahu ha conseguido mantener unido al país usando el argumento de la seguridad, pero ya no le quedan lugares con los que pueda ir a la guerra. Y si él sigue así, habrá consecuencias económicas, consecuencias para la seguridad nacional y consecuencias políticas. Netanyahu, dentro de poco, ya no será primer ministro. Da igual si muere por causas naturales, si lo mata un ataque iraní, si lo expulsan del cargo y lo arrestan, o si lo echan y le permiten retirarse tranquilamente. No habrá un primer ministro llamado Bibi Netanyahu. Cuando eso ocurra, Israel, ahora mismo, yo creo que no está en condiciones de reemplazarlo fácilmente. Ha sido un culto a la personalidad durante tanto tiempo que en cierto modo Israel se define por su presencia, y cuando lo quites de ahí, se creará y se destruirá un vacío. Ese vacío podría hacer que Israel implosione políticamente, y ese es el futuro de Israel. Ya no existe eso del gran Israel. Quiero decir, pueden hablar de ello todo lo que quieran, pero no va a ocurrir. Israel está en retroceso ahora. Israel es tan fuerte como va a llegar a ser. A partir de ahora solo se va a ir debilitando más y más, alimentándose de sí mismo, porque no tiene futuro. Benjamin Netanyahu ha convertido eso en una dura realidad para Israel. Sí, y bueno, en cierto modo Hezbollah e Irán tienen la ventaja. Claro, tenemos que lidiar con la realidad diaria de la guerra de la información que están librando los sectores pro-israelíes, tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales, que intentan silenciar las voces alternativas para que parezca que no hay apoyo, que no existe una realidad alternativa. Cuando hablo de una realidad alternativa, me refiero a una alternativa basada en hechos, en contraste con esa realidad de fantasía que difunden Israel y sus aliados pro-occidentales en los medios de comunicación dominantes de Occidente. Verás, los israelíes están actuando con pura propaganda, y eso solo te lleva hasta cierto punto. En algún momento, la realidad se impone, la verdad importa, y Hezbollah saldrá de todo esto victoriosa. No solo en el plano militar frente a Israel, sino también reforzando su posición política dentro del Líbano. Recuerda que además de ser un partido político, ahora tienen gente en el gobierno, y son una parte muy importante de ese gobierno. Y como son los únicos que mantienen la confianza en la integridad estructural del Líbano, van a tener mucha más credibilidad de aquí en adelante que el presidente Aoun o cualquiera de sus cómplices cristianos suníes. Y eso fue lo que hicieron. Conspiraron contra el Líbano al apoyar este falso acuerdo con Israel. Sí, tendremos que estar muy atentos a esa situación, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que este acuerdo no resuelve nada. Probablemente solo acelera lo inevitable, que es que seguirá habiendo resistencia, y esa resistencia no le irá bien a Israel frente a Hezbollah. Scott, ahora quiero pasar al tema de Ucrania. En concreto, ha habido más ataques con drones, ¿verdad? Es como si la historia continuara. Más ataques con drones sobre Moscú. Ahora, los medios de comunicación tradicionales, desde Al Jazeera hasta, por supuesto, publicaciones como The Independent, están diciendo que Vladimir Putin ha admitido que Rusia está teniendo problemas en la guerra de Ucrania por estos ataques con drones, y en concreto, por la escasez de combustible. Pero lo que quiero hacer es poner las palabras del propio Putin para escuchar tu reacción ante lo que yo considero una respuesta muy contundente,
realmente muy contundente a esas afirmaciones. Aquí le tenemos hablando con los medios después de una reunión informativa sobre la situación militar. Esos ataques contra nuestras infraestructuras generan problemas. Déjame ir un poco más despacio. Eso está claro. That is obvious. We are currently observing a certain deficit, but it is not. En este momento estamos observando cierto déficit, pero no es crítico, como voy a explicar ahora. Hay varias tareas que debemos resolver. Mis colegas y yo acabamos de hablar de esto. La primera tarea es aumentar de forma rápida y significativa la producción de los sistemas de defensa aérea más demandados y mejorarlos constantemente según las necesidades de las operaciones de combate y la protección de las instalaciones correspondientes. Todo esto teniendo en cuenta lo que utiliza el enemigo y lo que se le está transfiriendo desde Europa, como nuevos vehículos aéreos no tripulados con tecnologías más avanzadas. En realidad, contamos con todos esos medios de protección. La cuestión es la velocidad con la que podemos ampliar su producción y entregarlos a las tropas o utilizarlos para proteger infraestructuras críticas. Está claro lo que hay que hacer para garantizar un suministro normal y eliminar este déficit que ha surgido de forma temporal. And get rid of this temporarily arisen deficit. Tenemos que tener threat leverage use más rápido. We need to establish the necessary volume of imports and Tenemos que determinar el volumen necesario de importaciones y, como ya he dicho, garantizar de forma fiable el suministro a estas instalaciones. También es necesario coordinar el trabajo de todos los niveles y estructuras implicados en la defensa frente a ataques con vehículos aéreos no tripulados y misiles contra nuestra infraestructura y, lo más importante, contra las personas. La tarea principal aquí es proteger a la población civil y reducir al mínimo los daños a la economía, a los distintos sectores productivos y a la industria. Como ya he mencionado, hay daños, pero todas las instalaciones afectadas se restauran con bastante rapidez y los problemas que surgen no son de carácter crítico. Todo lo nuestro funciona con estabilidad y con un amplio margen de seguridad. En cuanto al suministro de recursos energéticos, as for the supplies of energy resources, Esa es una historia muy distinta de la que estamos escuchando en los medios tradicionales, donde se dice que hay pánico en Moscú, que Rusia está siendo duramente atacada, que eso ya está teniendo un gran impacto en el suministro de energía, y por supuesto, que Ucrania está cambiando las tornas. Scott, ¿cuál es tu reacción ante esta diferencia? Your reaction to this discrepancy here. I mean, how do you say horse shit politely? Because Quiero decir, ¿cómo se dice mierda de caballo de forma educada? I just got back No, porque eso es exactamente lo que es esta versión manipulada de los medios occidentales. Acabo de volver de 3 semanas en Rusia, incluyendo 10 días en los territorios de la Operación Militar Especial, donde fui testigo directo, a veces muy de cerca, más de lo que me habría gustado quizá, de la realidad de la guerra con drones y de lo que está ocurriendo allí. No hay ninguna duda de que Ucrania ha lanzado una gran campaña de drones contra Rusia, básicamente con un par de objetivos. El primero, y más importante, es crear la percepción de una resistencia ucraniana que alimente la idea de un cambio económico y estratégico, alejándose de Rusia hacia Ucrania, y que a su vez refuerce la noción del posible triunfo ucraniano. promote the notion of the potential of Ukrainian victory. And this has all been in place since May. Y todo esto está en marcha desde mayo, pensado para alcanzar su punto álgido justo antes de la cumbre de la OTAN, para que, ya sabes, Estados Unidos y Europa se comprometan con la idea de la inevitabilidad de la victoria ucraniana y aporten recursos que alargarían aún más este conflicto, con la vana esperanza de que, bueno, ese pensamiento ilusorio que acompaña a esta propaganda de que Rusia se está debilitando se convierta en realidad. Ya sabes, las percepciones pueden crear sus propias realidades en la mente de quienes las tienen, pero eso no significa que se traduzcan así sobre el terreno. No puedo hablar de los detalles de la situación energética de Rusia. El presidente de Rusia ha abordado esos temas y no tengo motivos para dudar de él. Issues, and I have no reason to doubt him. I can say this, that I arrived
Puedo decir esto. Llegué a San Petersburgo la mañana del 3 de junio, y esa misma mañana la ciudad fue atacada por más de 50 drones. Los objetivos en Kronstadt estaban en llamas, con humo negro en el cielo. Cuando bajé del tren ya no se veía nada, todo se había despejado, y la gente de San Petersburgo seguía con su vida normal, sin preocuparse por ello. Fue, digamos, un momento de distracción. Pero si mirabas los titulares en Occidente, parecía que San Petersburgo estaba ardiendo, que los pobres rusos indefensos se escondían en los sótanos. No, no era así en absoluto. El día que me fui de San Petersburgo, el 6 de junio, la ciudad volvió a estar bajo ataque de drones ucranianos. The city was once again under Ukrainian drone attack. I don't think the people of St. Petersburg even noticed. No creo que la gente de San Petersburgo ni siquiera se diera cuenta. Así de importante era esto. Llegas a Moscú y otra vez está bajo ataque de drones. Me dirijo a la operación militar especial. Tengo que decirte que llegamos a Lugansk la tarde del 8 de junio. Fuimos a un restaurante y toda la cena se vio interrumpida por sirenas antiaéreas, incluso con explosiones. La ciudad estaba bajo ataque, un ataque con drones, parte de la ofensiva ucraniana con drones. Al día siguiente fuimos a Starobelsk para visitar la universidad, que había sido atacada por drones ucranianos el 22 de mayo, asesinando a 21 estudiantes que dormían. Y los ucranianos atacaron Starobelsk a una manzana y media de donde estábamos. 2 drones impactaron y eso obligó a nuestra evacuación. Así que, ya ves, es real. Evacuation. So, it's real. We went to Gorlovka. Had to drive under the. Fuimos a Gorlovka. Tuvimos que conducir bajo redes antidrón y correr a toda prisa por una zona donde había una amenaza inminente de ataque con drones ucranianos. Teníamos que mirar constantemente al cielo, buscando drones, y teníamos un plan por si aparecía uno, cómo salir del coche lo más rápido posible y alejarnos lo suficiente para no recibir metralla. Es algo muy real. Había coches calcinados, camiones calcinados, gasolineras quemadas, vehículos de gasolina completamente destruidos. Esa es la realidad. Lo mismo pasó cuando llegamos a Melitopol. Se suponía que debía visitar la central nuclear de Zaporilla, pero no pude. La carretera que conecta Melitopol con la central estaba bajo ataque constante de drones. Se consideró demasiado peligroso, aunque yo dije, no me importa, quiero ir igualmente. Fue una irresponsabilidad por mi parte decir eso, porque si los rusos hubieran dicho, de acuerdo, te llevamos, eso habría significado poner en riesgo la vida de otras personas, por mi orgullo, por mi soberbia, por mi arrogancia. Gracias a Dios, son gente racional, y dijeron que no, que era demasiado peligroso. En Melitopol, la ciudad fue atacada todas las noches que estuvimos allí. La mayor parte de la ciudad estaba sin electricidad, sin agua, pero la ciudad seguía viva. Hablé en la Universidad Estatal de Melitopol y había estudiantes, cientos de estudiantes en el público. Son jóvenes que vuelven a casa sin luz. Son jóvenes que vuelven a casa sin agua. Son jóvenes que viven en un entorno donde entienden que si no fuera por la gracia de Dios, podrían ser ellos, es decir, que los 21 estudiantes que murieron en Starobelsk podrían haber sido 21 estudiantes de la Universidad Estatal de Melitopol. Pero no se rinden. Y ese es el punto. En todo esto, todo lo que hacen los ucranianos, los rusos simplemente lo encajan y siguen adelante. ¿Es incómodo? Sí lo es. ¿Asusta a los rusos? Bueno, no voy a fingir que no estén preocupados, pero te digo que se levantan cada mañana y continúan con su vida. Es lo que hay. Luego me reuní con militares rusos especializados en guerra con drones. Uno de los principales objetivos de este viaje era visitar unidades rusas de drones y hablar sobre la realidad de la guerra con drones, para un documental que con suerte verá la luz en un futuro próximo. Los rusos son plenamente conscientes de lo que está ocurriendo. Tuve una conversación abierta con ellos sobre la guerra con drones. Ya sabes, reconocen las dificultades a las que se enfrentan. Los ucranianos son operadores muy buenos, muy capacitados y están recibiendo una enorme cantidad de tecnologías avanzadas de Occidente. Y los drones van totalmente de la mano con la tecnología. Si puedes disponer de suficientes drones de alta tecnología,
vas a tener una ventaja. Los ucranianos están literalmente inundando el frente con drones. Los rusos lo compensan con coraje, determinación y habilidad, y eso ha equilibrado un poco el terreno. Pero la situación allí es muy dura, muy incierta. Y bueno, los drones que atacaron Starovelsk fueron guiados por antenas de Starlink proporcionadas por Elon Musk. Así que sí, Elon Musk, eres un asesino, un maldito hijo de puta, y mereces arder en el infierno por lo que has hecho. No hay perdón posible por lo que has hecho. Dices que Starlink es una red civil que ofrece conexión a Internet para todo el mundo. Asesinaste a 21 chicas que dormían, Elon Musk. Eso es culpa tuya, pedazo de estiércol. Estábamos en Melitopol y el convoy en el que íbamos fue atacado por Hornets. Los Hornets son drones creados y financiados por Eric Schmidt, el jefe de Google. Eric Schmidt, tú y yo tendremos una reunión algún día. Y te voy a recordar lo estúpidas y criminales que son tus acciones, asesino. Y que quede claro, no tengo ninguna simpatía por esta gente. No hay excusa para lo que están haciendo. Están dando poder a los ucranianos para cometer actos de terrorismo contra civiles rusos. Los drones Hornet se están utilizando casi exclusivamente contra objetivos civiles. No hay ninguna razón ni justificación militar para lo que se está haciendo. Es, sencillamente, un acto de terrorismo destinado a infundir miedo en el corazón de un pueblo al que no se le puede infundir miedo. Quiero recordar que la gente del Donbass vive bajo el fuego desde 2014. No es que se despertaran hace 4 años y dijeran, vaya guerra. No, llevan mucho tiempo en guerra. Y saben lo que es la guerra. Esto simplemente no les afecta. Las fuerzas rusas están arrasando, de verdad, aplastando a los ucranianos. Los ucranianos están lanzando todos esos drones, sí, pero lo que está pasando es que los rusos están ahí, vigilándolos. Están recibiendo golpes. No lo niego. No estoy diciendo que los ucranianos no estén actuando. Los ucranianos están volando muchas cosas, matando a mucha gente, sobre todo civiles. En el frente, la situación es muy dura, muy dura. Ya sabes, la gente en Occidente, leo las tonterías que se dicen en los chats, no las tuyas. Hoy no voy a meterme con ellos porque todavía no los he leído, aunque puede que lo haga, porque estoy de muy mal humor y no me importaría nada discutir con alguien por un chat estúpido. Pero bueno, tengo que calmarme. El caso es que hay gente que dice, los rusos solo avanzan 1 kilómetro, van muy despacio. Pero cuando empezó la guerra, la zona gris que separaba a los ejércitos se definía por el alcance máximo del armamento disponible. Así que, si se trata de una guerra basada en infantería, básicamente la zona que te separa del enemigo es el alcance máximo efectivo de tus ametralladoras o de tus fusiles. Cuando metes blindados, ya amplías ese alcance. Entonces, hablamos de una zona gris de 1 o 2 kilómetros que separa las líneas. Si yo fuera a atacarte, tendría que cruzar mi línea de partida y avanzar por esa zona gris de 1 o 2 kilómetros, donde voy a quedar bajo el fuego de tus armas. En la Primera Guerra Mundial lo has visto en las películas. Los soldados salían de la trinchera y tenían que cruzar una zona gris para llegar a la trinchera enemiga. Esa es la zona gris. Y mientras lo hacían, les caía artillería, fuego de ametralladora y todo lo demás. Hoy, con los drones, esa zona gris puede llegar a tener 60 kilómetros de ancho. Así que para avanzar, tienen que atravesar 60 kilómetros de infierno, ataques de drones, bombardeos de artillería, artillería guiada por drones que observan desde el aire. Cuando decimos que los rusos avanzan 1 kilómetro o 2 al día, en realidad están avanzando 60 kilómetros al día, porque tienen que cruzar la zona gris, luchar dentro de esa zona, acercarse a las posiciones ucranianas y luego seguir avanzando. La gente no tiene ni idea de la realidad de esta guerra, de lo dura que es. Es increíblemente dura, pero también de lo buenos que son los rusos. Y no me refiero solo a su capacidad militar, sino a que a medida que avanzan, se encuentran con pueblo tras pueblo, lugares que estaban habitados por civiles, hablantes de ruso que se consideraban a sí mismos rusos y que no quieren marcharse.
who don't want to leave. The Ukrainians mock them. They call them Zdun. Los ucranianos se burlaban de ellos. Les llamaban Zdun, los que esperan, y en su mayoría son personas mayores o niños que se esconden en los sótanos. Los ucranianos se ríen de ellos, se mofan, y cuando salen a buscar agua, los matan, los dejan morir de hambre allí. Entonces llegan los soldados rusos y rescatan a esa gente. Entran y se dan cuenta de que al principio no pueden evacuarlos, así que aseguran la zona, y luego traen comida, agua y medicinas para atenderlos. Cuando llega el momento, intentan evacuarlos. Muchas veces los atacan, y los rusos cubren con sus propios cuerpos a esos ancianos, recibiendo las balas, la metralla, los drones, resultando heridos, muriendo. Fui a un campo de refugiados donde hablé con, una sala llena de personas mayores, gente que debería estar jubilada, cuidando de sus jardines. En cambio, lo han perdido todo. Ahora están en un dormitorio, bien atendidos, sí, pero lo han perdido todo. Algunos de ellos ni siquiera podían hablar del tema. Intenté conversar con ellos, pero se echaban a llorar. Y cuando hablan de los soldados rusos, fíjate, resulta hasta curioso, porque dicen cosas como, la burocracia es lenta, necesito más de esto, necesito más de aquello. Vamos, lo que diría cualquiera. Quejas normales de gente mayor. Me quedé así, soy una persona mayor, pero Así que se quejan, pero en cuanto mencionas a los soldados rusos, se les llenan los ojos de lágrimas. Dicen, esos hombres nos salvaron la vida, y cuentan cómo los soldados rusos los rodearon con sus propios cuerpos. Y Dios mío, los soldados rusos son buenos, son buena gente, son buenos soldados, son buenos guerreros, y están ganando. Y eso es algo que toda esta campaña de propaganda ucraniana no puede borrar. Puedes hacer que gente le dé las vueltas que quiera a las palabras de Vladimir Putin. Lo que no se puede deshacer es el hecho de que ayer Rusia liberó varias aldeas y ciudades, que Rusia eliminó varias brigadas de personal ucraniano. Rusia avanzó varios kilómetros más hacia el interior y se está acercando al último cinturón defensivo urbano que queda en el Donbass. Y tomarán Slaviansk, tomarán Kramatorsk, y entonces el Donbass quedará bajo su control. Seguirán avanzando, porque los ucranianos no pueden detenerlos. Y ahora, Burnes Ukrainid. Ese es el extremo, just muy bueno, en all UK strife. Ese es el oro, ni bueno. Me ha atención en eso. Pensaba que los operadores de drones serían móviles, que se moverían por la zona. Pero no. Ahora los operadores eligen un punto fijo, se quedan allí y colocan sus antenas con cables, líneas y todo ese equipo. Desde ahí manejan sus drones. Tienen que ir con cuidado, porque el enemigo los está buscando. Los ucranianos buscan a los rusos y los rusos buscan a los ucranianos. Los rusos tienen una unidad especial llamada Rubicon, que se dedica precisamente a este tipo de operaciones. Así que, cuando los ucranianos lanzan un gran ataque con drones, hay que entender que hay un operador en algún lugar guiándolos, y que va a permanecer en esa posición entre 10 y 14 días antes de ser relevado. Un día de estos la va a liar. Vale, se supone que tiene un cubo de basura donde bebe agua y luego debe meter la botella de plástico vacía en el cubo para disimular su posición. Pero se vuelven perezosos. Alrededor del 8º día, está bebiendo agua, concentrado en otra cosa, y lanza la botella hacia el cubo. Golpea la tapa, rueda fuera, bajo la cobertura de los árboles, y un operador de dron ruso dice, «Botella de plástico, te tengo, hijo de puta». Y entonces la rastrean. Enseguida, 3, 4, 5 groups, fap, de 500 ukergeri en emof atadio. Esto pasa buena horas, horas. It's with the third mispronunciation in lagar. Y separas de drones caño. It's the most dangerous job in the world, Ukrainian drone operator. They're dying by the bushel because they Están muriendo en el campo porque están ahí, saturando la zona. Pero lo hacen en un terreno donde los rusos están vigilando todo lo que hacen, y los rusos tienen un único objetivo: matarlos. Ahora bien, los rusos también cometen errores, y los ucranianos los matan a ellos.
Es una guerra dura, una guerra que se está librando con intensidad, pero los rusos están ganando esta guerra, y la están ganando de forma contundente. Fui a centros de desarrollo de drones y vi lo que están haciendo los rusos en cuanto a desarrollar la tecnología de la que habló Vladimir Putin para derribar drones ucranianos. Tienen la tecnología. Ahora solo tienen que producirla a gran escala, y en eso están trabajando los rusos. Fuimos a un sitio, el Centro de Investigación de Drones Arcángel. Hace poco firmaron un acuerdo con Kalashnikov, de Ichevsk, para usar su diseño, producirlo en masa y ponerlo en manos de los soldados. Y hay otros centros de innovación. Rogozin, Dmitry Rogozin, el antiguo jefe de Roscosmos, dirige una unidad de combate llamada Bars Sarmat. Bars es la abreviatura rusa de Fuerzas de Reserva. Sarmat es el nombre que él eligió porque participó en el desarrollo del misil balístico intercontinental pesado Sarmat, y básicamente se lo llevó consigo, dando a entender que va a patearte el trasero. Y lo hace. Y hay más centros de investigación también. Los rusos están muy al tanto de todo esto. Y eso es lo que la gente no entiende. Estáis ahí leyendo el Wall Street Journal, el Kyiv Post, el New York Times. Estáis leyendo pura estupidez. Mirad, no me creáis a mí. Id vosotros mismos, si tenéis el valor, ¿de acuerdo? Porque os digo una cosa, hay que tener valor para ir allí ahora mismo. Y si hubiera sabido lo mal que iba a ponerse, quizá no lo habría hecho. Porque hubo un momento en el que te quedas ahí pensando, vaya, si esto sale mal, quiero decir, mirad, mi conductor era un veterano de las fuerzas especiales, una especie de equivalente ruso a la Delta Force, un tipo tranquilo. Pero cuando está ahí sentado, porque básicamente, si un dron viene directo hacia ti, estás muerto. No hay nada que puedas hacer. Vas a morir. Así que ni te molestes en mirar al frente, porque si ves el dron venir hacia ti, simplemente saluda. A lo mejor te graban y tu madre puede ver tu cara. Pon una sonrisa, porque a los ucranianos les encanta grabar tu cara y publicarla. Así que, en lugar de parecer asustado, sonríe, hazles una peineta, lo que sea. Pero vas a morir. Es así, no hay más. Ahora bien, si miras a tu izquierda y a tu derecha, puedes ver venir el dron, y quizá tengas tiempo de salir, de saltar del coche. El dron va detrás del vehículo, no necesariamente de las personas. Así que, si consigues salir a tiempo y alejarte cuando lo golpeen, puede que solo te lleves un par de agujeros en la espalda, en el culo y en las piernas. Esa es la realidad. Pero eso es si el dron viene por el horizonte. Si entra por la línea de árboles, cuando lo ves entre los árboles, ya es demasiado tarde. Está justo encima de ti, y te quedan unos 2 segundos de vida. Conducíamos por zonas de Zaporilla, donde el terreno es bastante llano, pero hay líneas de árboles. ¿Y sabes qué parece un dron que viene hacia ti? Un cuervo saliendo volando directamente del borde del bosque. Y hubo un par de veces en las que íbamos conduciendo y de repente aparece un cuervo y este tipo se queda como, ya sabes, porque pensó que estaba muerto. Decía, estoy muerto, porque eso era lo que parecía. Todos pegamos un salto. Dijimos, mierda, hemos muerto. No, no habíamos muerto. Menos mal, era un pájaro. Pero podría haber sido un dron. Solo tuvimos que pasar un día así, saliendo de allí. La gente que vive allí lo soporta todos los días. No se rinden, hacen bromas, tienen un gran sentido del humor. Ya sabes, la gasolina es un problema, no hay duda. En Ucrania hay gasolineras destrozadas. El convoy en el que íbamos fue atacado porque había, 5 camiones cisterna allí. Lo que nos salvó fue que tenían los camiones artillados, y esos camiones pudieron derribar el dron. Pero ya sabes, los ucranianos estaban apuntando a eso. Lo interesante de estos drones que les proporcionó Eric Schmidt, los drones Hornet, es que llevan inteligencia artificial incorporada. Así que llegan, los guían hasta allí y luego entran en una rutina de búsqueda. Básicamente es como una maldita ruleta rusa. Vas conduciendo por una autopista de la muerte y bueno, cuando el patrón del dron cambia, si estás debajo de ese patrón, cuando pasa, te ha tocado. Estás muerto. O puedes saltar del coche y correr,
Si el dron maniobra y tú consigues pasar, sigues con vida. Es una ruleta rusa, todos y cada uno de los días. to live. It's Russian roulette every single day. Now, the AI in the drone is telling that it Ahora, la inteligencia artificial del dron le indica qué cosas debe buscar. Así que ya sabes, le da prioridad a vehículos militares, camiones cisterna, cosas de ese tipo. Pero los drones, sobre todo los como el Hornet, funcionan con batería. Y ahí está el problema, la duración de la batería. Cuando baja más o menos al 20%, la IA entra en modo de eliminación automática. Eso significa que deja de buscar objetivos militares y pasa a atacar lo primero que ve, que la mayoría de las veces es un vehículo civil. Y bueno, esa es la realidad. Por eso se ven coches alcanzados y todo eso. Así que ya ves, estos drones son herramientas terroristas, literalmente. Así que Eric Schmidt es un terrorista. Google es una organización terrorista. Y ojalá que Estados Unidos los procesara con todo el peso de la ley. And I wish the United States would prosecute them to the full extent of the law. Yeah, and Scott, if you could, Sí. now, Y you Scott, mentioned the si battlefield pudieras ahora, situation. ya sabes, mencionaste la situación en el campo de batalla y quería mostrar esto. Es del Instituto para el Estudio de la Guerra, el proyecto favorito de Victoria Nuland, que por supuesto sigue difundiendo las mismas narrativas que comentabas. Pero aquí vemos un avance importante hacia Slaviansk y Kramatorsk, como mencionaste. Y claro, la persona que publicó esto decía que Ucrania está ganando, que Rusia se está derrumbando, que Putin está en pánico y que, en realidad, Rusia está a solo 10 kilómetros de romper el cinturón fortificado. ¿Qué significa eso? ¿Y qué tan impactante es? What does this mean, and how significant is this? First of all, understand that this map is totally meaningless. Antes que nada, hay que entender que este mapa no significa absolutamente nada. Los rusos tienen algo que llaman grupos DRG. Los ucranianos también los usan. Son grupos de reconocimiento en profundidad. Básicamente, son fuerzas especiales, unidades de reconocimiento que buscan los puntos débiles en las defensas ucranianas. Avanzan, identifican las posiciones fuertes de Ucrania y luego traen drones. Lo que no se ve aquí ahora mismo es que en Kramatorsk, esa ciudad, los rusos están operando drones FPV con fibra óptica. Así que la zona gris ya ha avanzado dentro de Kramatorsk. En este momento, parece que Ucrania controla Kramatorsk, pero Ucrania no controla nada. Kramatorsk es una zona muerta. Sloviansk, los rusos ya han avanzado dentro. Hay grupos de DRG que han entrado hasta los límites de la ciudad. Y otra vez, los drones han cortado Sloviansk. Esto no se puede mantener. Ya sabes, esta es la realidad. Este mapa no muestra la realidad de esta guerra. Es una guerra muy cambiante, y los avances también. Sabes, el día en que yo pensaba que podía luchar y ganar esta guerra, ese es el punto. Quizá podría aprender y adaptarme. Pero la guerra para la que me entrené no es la que está ocurriendo hoy. No puedo desplegar una compañía de marines en línea y avanzar, ya sabes, en Trasvarovnis en Burstow 2 avanzando, y el tercero siembra. Fuera de the Mayer con Dalian et Moises Brunmoxni todos. Exacto. Online, the drones would come in and kill us all. So you advance in terms of threes and sixes. I mean, Avanzas en grupos de 3 o de 6. Es decir, trabajas con pequeñas unidades de hombres a los que se les asignan objetivos muy concretos. Tomar esa colina, asegurar ese punto fuerte. Y cuentas con un plan de apoyo con drones que entran contigo y te dan cobertura de fuego. La guerra se convierte en eso, en ir tomando un punto fuerte tras otro. O lo tomas o no lo tomas. Si cometes un error, llegan los drones ucranianos y el día se complica. Esa es la naturaleza de la guerra. Es algo muy cambiante. Todas esas líneas que ves no son líneas reales, no significan nada. En realidad, es un conjunto borroso de actividad, pero casi toda esa actividad se basa en el movimiento ruso y en los ucranianos manteniendo posiciones estáticas. Las tropas ucranianas han perdido la capacidad de maniobrar, han perdido la capacidad de apoyar a otras unidades. Cuando contraatacan, otra vez se oye, los ucranianos avanzaron, recuperaron tal cantidad de territorio. Pero en realidad están entrando en la zona gris, en tierra de nadie. Y no la están recuperando, simplemente avanzan hacia una zona de muerte, y allí mueren todos. De eso nunca se habla. Hoy se dice, los ucranianos contraatacaron, recuperaron el pueblo X, el pueblo, y tomaron tantos metros cuadrados de territorio.
Y luego al día siguiente preguntas, ¿y qué pasó? Pues que están todos muertos. ¿Por qué? Bueno, avanzaron hacia una zona de muerte. Avanzaron hacia la zona gris, y los drones rusos llegaron, los aislaron y mataron a todos. Las tropas rusas están rematando la zona y ya sabes, arrancando los galones de los cuerpos como recuerdos. Este mapa no significa nada, pero hay una cosa que sí se ve en este mapa, el avance imparable de las fuerzas rusas. Los ucranianos no pueden detenerlos, no van a detenerlos. Esta guerra se ha acabado. ¿Cuándo va a terminar, Scott? Dijiste que acabaría en 3 semanas. Que te den. Lo digo así de claro. Cuando dije eso, junto con otros, como el director de la CIA y el jefe del Estado Mayor Conjunto, pensábamos que Rusia iba a la guerra. Pero Rusia no fue a la guerra. Rusia llevó a cabo una operación militar especial. Nos costó un tiempo averiguar qué demonios era eso. Cuando por fin lo entendimos, nos dimos cuenta de que estábamos ante algo totalmente distinto y tuvimos que reajustar todos los algoritmos que usamos para la guerra. Y lo hice. De hecho, si te acuerdas, Danny, allá por abril y mayo, cuando Estados Unidos prometió una inyección de $48 mil millones en financiación para Ucrania, dije, esto lo cambia todo. Scott, estás dando bandazos. No, no estoy dando bandazos. Estoy identificando una nueva realidad. $48 mil millones en ayuda militar cambian la naturaleza de este juego. Y ahora se va a ampliar. Y Rusia va a tener que responder. Y Rusia respondió. Y eso cambió el juego. Desde entonces hemos estado observando ese tira y afloja. Pero hay algo que no ha cambiado. Rusia ha mantenido la iniciativa estratégica todo el tiempo. Y que Rusia está ganando, no solo contra Ucrania, sino contra todo Occidente en conjunto. En 1993, George Soros escribió un artículo en el que decía que era inevitable que la OTAN entrara en guerra con Rusia. Inevitable. 1993. Así que toda esa gente que dice que la OTAN no buscaba una guerra, en 1993, la OTAN ya estaba buscando una guerra, pero él decía que no sería una guerra que la OTAN librara directamente contra Rusia, porque las sociedades europeas de la OTAN no soportarían ver llegar los ataúdes a casa, que la OTAN tendría que buscar una fuente de mano de obra en Europa del Este y proporcionarle tecnología y armas. Pues bien, eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Ucrania es esa fuente de mano de obra de Europa del Este, y la OTAN le está suministrando tecnología, armas y financiación. Y ahora estamos en una guerra de desgaste gigantesca, en la que Rusia se ve obligada, básicamente, a eliminar el ADN, digamos, el reservorio genético de Ucrania. Ucrania nunca volverá a ser la misma. Ucrania no se recuperará jamás de esta guerra. Ha perdido tantos hombres que no podrá recuperarse. Ucrania es una nación muerta. No solo una nación moribunda, está muerta. Hemos pasado el punto en el que Ucrania podía revivir. Es una nación muerta, una nación falsa, una nación ficticia, sostenida por el apoyo occidental, por el dinero y la financiación de Occidente y todo eso. Pero Rusia no está luchando solo contra Ucrania. Rusia está luchando contra el Occidente colectivo, contra Estados Unidos, contra Europa, contra todo su potencial económico. La gente tiende a olvidar que Europa tiene una población mucho mayor que la de Rusia. Y Europa tiene un Producto Interior Bruto mucho mayor. Y aún así, Rusia está luchando desde una posición inferior y ganando. La gente nunca se fija en eso. Rusia está superando la capacidad industrial de defensa del Occidente colectivo, incluidos los Estados Unidos, y sus fuerzas están agotando las reservas occidentales. La gente sigue diciendo, Rusia se ha quedado sin tanques. No creo que sean los rusos los que se hayan quedado sin tanques. ¿Cuándo fue la última vez que Alemania entregó un Leopard 2 a Ucrania? Hace mucho tiempo, porque Rusia los destruyó todos. Los rusos siguen produciendo muchos T-80, T-90. Puede que incluso reanuden la producción del T-14 cuando, ya sabes, resuelvan el tema de los drones, cuando desarrollen tecnologías que hagan viable el movimiento en la realidad actual de los drones. Pero en fin, la verdad es que Rusia ha hecho un trabajo impresionante aquí. Regime Putin
I'll win it the Fords. Hell of a job here. Vladimir Putin, everybody's critical of him. You know, I was at the St. Petersburg International Economic. Sabes, estuve en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Conseguí un sitio estupendo, en la segunda fila de la sesión plenaria, así que pude ver hasta la gota de sudor en la frente de Vladimir Putin. Es broma, no sudó. Pero el caso es que, en el discurso que dio, no mencionó la guerra en absoluto. Y eso fue justo después de lo de Starovelsk, con 21 estudiantes asesinados, después de un ataque con dron ucraniano el día de la inauguración del foro. Y uno pensaría que eso lo iba a dominar todo. Todo el mundo lo pensaba, yo lo pensaba. Pensé que saldría ahí respirando fuego y azufre, que era el momento de, ya sabes, soltar al perro. Pero no fue así. Dijo, no, mi prioridad es la economía, mi prioridad es Rusia, mi prioridad es el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de todos los rusos. Sí habló de la guerra y básicamente dijo que continuará hasta que ganen en sus propios términos. Pero él no está dejando que la guerra defina esto. Y la gente tiende a olvidarlo, porque hay personas ahora mismo, ya sabes, mi favorito, Danny Haiphong, que básicamente dicen que Vladimir Putin está bajo presión, que el ejército está listo para rebelarse, y que esto y lo otro, Putin bajo presión. A ver, ¿qué pasa? ¿Que su nivel de aprobación bajó del 81 al 78? Los políticos occidentales matarían por tener un 78% de aprobación. Matarían. Este hombre no tiene ninguna amenaza política dentro de Rusia. ¿Hay gente molesta? Claro, siempre va a haber gente molesta. Eso no significa que vayan a salir gritando por un momento tipo Maidán en Moscú, al menos no pronto. Hay gente que dice que Vladimir Putin debería actuar con más decisión, pero se olvidan de que está ganando la guerra. Eso es lo que muchos tienden a olvidar. Todos los que dicen bombardeemos Europa mañana, y me incluyo, deberían parar un momento y hacerse la pregunta, ¿y después qué? Porque si bombardeas Europa mañana, corres el riesgo de ampliar un conflicto que estás ganando. ¿Por qué querrías cambiar el algoritmo de desgaste que te está funcionando? Solo porque algunos blogueros están enfadados porque, ya sabes, Ucrania puede publicar propaganda que cala en Occidente. Es una cámara de eco. Ya sabes, lo único que hacen todos esos doctores Gilbert es repetir la propaganda occidental, devolverla y darle vida otra vez. Pero la realidad es que Vladimir Putin, como has visto, ¿está teniendo efecto? Sí. Pero Rusia se va a adaptar. Rusia se va a ajustar. Y Rusia no va a dejar de hacer lo que está haciendo, que es ganar esta guerra. Y en algún momento, ese cinturón urbano que mostraste, Sloviansk y Kramatorsk, va a caer. Y cuando caiga, será el fin del Donbass. Rusia lo ocupará. Cuando el Donbass se derrumbe, el ejército ucraniano se derrumbará también y empezará un efecto en cadena de colapso. Y ya está. ¿Cuándo va a pasar eso, Scott? No lo sé. Otra ficción que circula es que los rusos han puesto plazos. Vladimir Putin ha incumplido 15 fechas límite que él mismo se impuso. No ha habido ningún calendario. Reto a cualquiera a que me encuentre una sola declaración del gobierno ruso que diga que el ejército ruso tiene que hacer algo antes de una fecha concreta. No ha pasado. Los rusos no miran el calendario. Los rusos miran los objetivos, cumplir este objetivo, aquel otro. Y eso lo que impulsa esta guerra. Y eso vuelve locos a muchos en Occidente, porque en Occidente la gente quiere que las cosas ocurran según un calendario. Y si no ocurre según ese calendario, entonces deciden si ha habido victoria o derrota. Señoras y señores, Rusia no funciona con el calendario occidental. Rusia sí lo hace. Si vas a Melitopol, lo entenderás. El único calendario que les importa es el de su propia realidad personal. Su realidad es levantarse por la mañana y hacer lo que haga falta para sobrevivir, con la esperanza de llegar al final del día. Luego, te acuestas por la noche, te levantas al día siguiente y haces lo mismo. Y sigues así, día tras día, hasta que acabe la guerra. Si la guerra no termina como tú quieres, entonces la guerra continúa. Eso es lo que mucha gente no entiende.
no van a rendirse. Quien piense que Rusia va a rendirse es que no ha estado en Rusia y no conoce a los rusos. Gilbert Doctorow ha estado en Rusia, pero habla con la gente equivocada. Gilbert Doctorow has been to Russia, but he's talking to the wrong people. Hey, Gil. Oye, Gil, hablemos de eso. Estás en Bruselas, ¿no? Más o menos territorio de la OTAN. ¿Cuánto contacto tienes con el Mi-6? Quiero decir, estás repitiendo sus argumentos. Porque da toda la impresión de que sí. Parece que estás siguiendo el guión que escribe la oficina del Mi-6 en la casa de Moscú, en la estación de Londres. Y creo que eso es exactamente lo que está haciendo Gilbert Doctorow, lo sepa o no. Es una garantía total. Gilbert Doctorow está siendo utilizado por la inteligencia occidental para difundir esa propaganda absurda de que Rusia está perdiendo, de que Putin está bajo presión y de que el ejército está a punto de rendirse. Gil, ve al Donbass, vuelve y dime que Rusia está a punto de rendirse. En Rusia no existe la rendición. Y Scott, sobre lo que decías del apoyo ruso a Vladimir Putin, el centro Levada, es un gráfico muy interesante si miras las fechas, desde el inicio de su mandato como presidente de Rusia, en el año 2000, y luego, claro, las elecciones posteriores. Pero se ve bastante variación. Lo que sí está claro es que el nivel de aprobación ha aumentado de forma muy notable desde que empezó el conflicto en Ucrania. Y sí ha bajado un poco, pero eso es relativo a esas cifras tan altas. Quiero decir, un 88% en 2022, 85% durante todo ese tiempo, y ahora 79%. Así que no es un desplome. 80% all through, and then now 79%. So not 79, it's a collapse. I know, yeah. Lo sé, sí. Ese gráfico no indica un colapso. Ese gráfico tiene muy buena pinta para Putin. I mean, I remember Good when for Putin. Yeah. I was in Moscow and walking around. Estuve en Moscú, caminando por ahí, y todo el mundo en los chats de Telegram y en todas partes decía, Moscú está hablando de incendios, de caos, vamos, en pánico total. Yo estaba en la calle Arbat, y sinceramente no había ningún pánico. La calle estaba llena de gente haciendo su vida normal, sin carreras, sin miedo, simplemente viviendo su día a día. Y esa es la realidad. Como pasa con todo, la gente se cansa. Fingir que la guerra no está afectando a la economía rusa es absurdo. Claro que la está afectando. Y fingir que después de más de 4 años de guerra, la gente no está cansada, por supuesto que lo está. Si voy a un café y hablo con la gente, me van a decir que están hartos de esta guerra. Quieren que la guerra termine. ¿Quién no quiere que la guerra termine? Quiero decir, esa es la realidad. Y claro, cualquier día puedes tener a gente diciendo, ya sabes, Vladimir Putin no lo está haciendo bien. Y ¡pum!, sube el índice de desaprobación de Vladimir Putin. O alguien dice, he visto a Ksenia Sobchak el otro día y he decidido que estoy en contra de Vladimir Putin. Vaya, baja al 79%. Pero Ksenia Sobchak, hice una entrevista de 3 horas con ella que todavía no ha emitido. Ksenia, ¿qué pasa? Llámame si tienes algún problema, podemos arreglarlo. Creo que intentó pillarme por sorpresa y no le salió bien. Pero es alguien que ha asumido el discurso anti-Putin. No está, ya sabes, a favor de esta guerra. Y ella intentó dar la impresión de que mucha gente en Rusia no apoyaba esta guerra. Que las madres de todo el país dudaban en enviar a sus hijos a luchar y morir. Bueno, ¿qué madre no duda en enviar a su hijo a luchar y morir? Pero sabes, creo que la mayoría de las madres rusas se identifican con la madre patria llama, la estatua del túmulo de Mamayev, donde ya sabes, la madre Rusia les dice a sus hijos que avancen y luchen contra los fascistas. Los rusos entienden lo que está pasando aquí, saben lo que está en juego, y los rusos van a defender Rusia. El Donbass es Rusia, Zaporilla es Rusia y Gerson es Rusia. Está habitado por rusos, y los rusos van a defender Rusia. Hay un pequeño grupo de personas que todavía creen en aquella época en la que Occidente representaba esa ciudad brillante en lo alto de la colina a la que los rusos aspiraban parecerse.
aspire to be like, people like Gilbert Doctorow who brought in their Western Ya sabes, technology. gente como Gilbert Doctorow, que trajeron su tecnología occidental y sus prácticas empresariales occidentales, hicieron que los rusos se arrodillaran ante la supuesta sabiduría de esos occidentales que todo lo saben. Pero esos tiempos se acabaron. Occidente ya no tiene ninguna influencia sobre el pueblo ruso, y personas como Ksenia Sobchak se han quedado sin tiempo. Y luego dicen que en Rusia no hay libertad de expresión. Bueno, Ksenia Sobchak puede subirse ahí y soltar las tonterías que suelta, y lo hace con frecuencia. Trabajó para Rain TV, que como sabes es una cadena financiada por la oposición. Hoy en día hay muchas voces disidentes en Rusia. Y esa es una de las razones por las que personas como Gilbert Doctorow, ya sabes, tienen eco aquí en Occidente, porque pueden resonar en ciertos círculos. Can echo off of certain chambers, but again, we just get down to the fact. Pero de nuevo, vamos a los hechos. En el punto más alto de la ofensiva de drones ucraniana, la aprobación de Vladimir Putin es del 79%. ¿Sabes cuál era la aprobación de George H.W. Bush después de ganar la guerra del Golfo? ¿Se acercaba al 79%? Mi punto es que, sinceramente, hay gente que no tiene ni idea de lo que está diciendo. De verdad, no tienen ni idea. Y no lo sabrás a menos que vayas a Rusia. Ve, no es ilegal. Consíguete un pasaporte, ve al consulado, paga $180, te darán un visado y vete. El estado policial no te va a detener en el aeropuerto. Un taxista intentará llevarte a Moscú por dinero en efectivo. Aún no se pueden usar tarjetas de crédito, pero es asequible. La gente es amable. Y oh por Dios, que no puedes salir de Moscú o de San Petersburgo. Sí que puedes. Viaja. Can't leave Moscow or St. Peter. Yeah, you can. Travel. Don't try to go. Viajad. No intentéis ir a la operación militar especial sin permiso, porque os van a detener en ese punto. Al fin y al cabo, es una zona de guerra. Pero bueno, podéis ir a Volgogrado, podéis ir a Kazán, id a Chechenia, incluso a Grozny, que tienen un restaurante estupendo allí. Subid al tercer piso, tienen una sopa de pollo buenísima. De verdad, está muy bien. Rusia es un gran país y hay que verla para creerlo. Pero dejad de escuchar a los que siempre critican. Dejad de escuchar a los propagandistas. Basta. Vladimir Putin lo dijo claramente. Ahora mismo es difícil. Pero eso no significa, ya sabéis, que se haya acabado. Difícil no quiere decir que estés perdiendo. Difícil solo significa que ya no es fácil. Difícil significa que tienes que cambiar lo que haces, que tienes que adaptarte. Rusia está llena de gente más capaz de adaptarse que nadie en él. Y mi última pregunta para ti, Scott, es sobre la cumbre de la OTAN. Se celebra la semana que viene. Y bueno, Rusia no ha estado atacando Kiev con tanta intensidad como lo ha hecho, digamos, en las últimas semanas o meses. De hecho, hay informes que apuntan a que podría producirse un ataque bastante importante muy pronto, quizá incluso hoy mismo. ¿Pero crees que Rusia intentará enviar un mensaje? Porque ya sabes, Putin ha dejado claro que es muy consciente del apoyo europeo y de la OTAN a los ataques con drones ucranianos contra civiles rusos. ¿Crees que Rusia aprovechará esta cumbre para hacer una demostración de fuerza, para dejar claro que puede golpear con dureza e incluso coordinar sus ataques más intensos sobre Ucrania con la celebración de la cumbre? Mira, yo no puedo hablar en nombre del gobierno ruso. Y desde luego no voy a hablar por Vladimir Putin. Rusia no está en el negocio de hacer declaraciones. Está en el negocio de ganar una guerra. Un misil Iskander cuesta millones de dólares. Así que lanzar uno solo para mandar un mensaje significa desperdiciar una producción que debería usarse para cumplir una misión militar concreta. Y los rusos son muy pragmáticos en eso. No gastas un misil para hacer una declaración. Gastas un misil para matar gente, para destruir cosas. Así que cuando Rusia ataca, es porque la información de inteligencia indica que hay un objetivo que merece ese ataque. La otra cuestión es que Vladimir Putin ha sido muy cuidadoso en evitar una escalada sin sentido. Está ganando. Lo que quiere Occidente, lo que quiere Ucrania, es precisamente una escalada. Están intentando provocarle.
y él evita las provocaciones porque está ganando. ¿Por qué cambiar un sistema en el que estás prevaleciendo? ¿Por qué crear la posibilidad de que el sistema cambie a uno en el que quizá no prevalezcas? ¿Por qué, en fin, tirar por la borda la victoria? Es un momento políticamente muy delicado y estoy seguro de que muchos en Occidente querrían que Rusia enviara una señal. Quiero decir, qué conveniente sería para la OTAN reunirse en Kiev y decir, esos rusos miserables, mirad lo que han hecho. Porque ¿qué van a decir? No van a decir que es inevitable que Rusia gane. Van a decir, mirad a los rusos, una vez más atacando la indefensa Kiev. Tenemos que dar más defensa aérea a Ucrania. Entonces, ¿qué tan eficaz fue la declaración rusa en ese momento? Yo no veo que los rusos hicieran realmente una declaración. En medio de todo esto, los rusos deciden que el objetivo se ha puesto a tiro. Pueden atacar, pero también pueden no hacerlo, porque de nuevo, hay que valorar las desventajas políticas de golpear en un momento tan sensible políticamente. ¿Por qué querría Rusia atacar a la OTAN ahora mismo? Pensemos un momento. Analicémoslo paso a paso, porque la OTAN está diciendo claramente, estamos todos unidos. Tenemos una reunión del G7 en la que todos han acordado fabricar armas y suministrar municiones a los ucranianos. Oye, somos geniales. No sois tan increíbles, chicos. Ponedlo en perspectiva desde el punto de vista de la OTAN por un momento. El 11 de septiembre, Estados Unidos obligó a la OTAN a invocar el artículo 5. Estados Unidos la obligó a hacerlo. No necesitábamos hacerlo, pero los forzamos a hacerlo. Y a partir de esa presión, conseguimos que la OTAN se implicara en un conflicto de 20 años en Afganistán. Un conflicto de 20 años del que luego nos retiramos de forma unilateral. Sabéis, cuando se habla del entorno de la OTAN, la gente suele ir directamente al artículo 5, el de la defensa colectiva. Pero en realidad, el artículo más importante es el artículo 4, que exenso, colaboración y consulta. Nos retiramos de Afganistán sin ninguna consulta. Abandonamos a nuestros aliados de la OTAN y se vieron obligados a marcharse por su cuenta. Eso les dejó un sabor amargo, porque Estados Unidos invoca el artículo 5, pero se niega a participar en el artículo 4. Y eso significa que la OTAN no es más que una extensión de Estados Unidos. Creo que esa es la realidad, aunque a nadie le gusta que se lo digan así. Ahora tenemos una situación en la que Estados Unidos ha entrado en una guerra unilateral contra Irán, fuera del marco del derecho internacional y sin ninguna justificación. Y ahora quieren que la OTAN responda como si se tratara de un artículo 5. Pero Estados Unidos no ha sido atacado. Estados Unidos fue quien atacó. Pero exigimos que la OTAN se sume a nuestra causa como si fuera el artículo 5, y lo estamos haciendo sin ninguna consulta. La OTAN nunca fue informada de que Estados Unidos iba a atacar, así que la OTAN no lo está haciendo. Y ahora hay mucho resentimiento en Estados Unidos, mucho resentimiento también en Europa. ¿De verdad quieres que Rusia haga algo que una a estos dos bandos? Ese resentimiento es real. Turquía es la anfitriona. La última vez que lo comprobé, hace solo unos años, Turquía estaba enviando un cargamento de armas a Libia, cuando una fragata francesa intentó interceptar el convoy turco, y los turcos amenazaron con hundir el barco francés. Eso es violencia entre miembros de la OTAN. La última vez que lo comprobé, Turquía estaba apoyando a Azerbaiyán contra Armenia. Armenia, respaldada por la Unión Europea, y que además quiere entrar en la OTAN. Eso también es un poco problemático. Turquía entró en Siria, fue atacada por Rusia, acudió a la OTAN y dijo, necesitamos ayuda. Y la OTAN respondió, en esto no vamos a ayudarte, estás por tu cuenta. Turquía ha hecho varias cosas para protegerse, y al final acabó siendo sancionada por Estados Unidos. Ahora mismo, Turquía está hablando de construir un caza similar al F-35. Lo único que quieren son motores antiguos de F-16, pero no se los damos. Los turcos se sienten como ciudadanos de segunda.
And July 15th, 2016, there was a coup. El 15 de julio de 2016 hubo un golpe contra Erdogan, dirigido y respaldado por Estados Unidos y la OTAN. Un golpe apoyado por Estados Unidos y la OTAN para deshacerse de Erdogan. Pero ahora, Erdogan está recibiendo a la OTAN. Quien piense que la OTAN va a llegar a Ankara y que todo va a ser una gran fiesta de unidad, no tiene ni idea de lo que está pasando. La mejor jugada de Vladimir Putin, en este momento, es sentarse, hacerse unas palomitas y disfrutar del espectáculo, porque va a ser un auténtico desastre. Quiero decir, la OTAN va a venirse abajo por sí sola. Y Trump va a decir, ¿dónde está vuestro 5%? ¿Por qué no habéis venido a ayudar? Trump's going to say, "Where's your 5%? Why haven't you come to help?" NATO's going to say, "Why aren't you helping us with Ukraine?" La OTAN va a decir, ¿por qué no nos estáis ayudando con Ucrania? Zelensky va a estar allí y va a hacer algo simplemente estúpido que enfadará a Trump. Y entonces Trump dará marcha atrás en el compromiso del G7. Y los rusos se van a quedar mirando y dirán, claro, eso es, esto es puro espectáculo. Así que para toda esa gente que dice que Rusia tiene que actuar ya, que tiene que mandar un mensaje, ¿por qué? ¿Por qué iba Rusia a hacerlo? No digo que no lo hagan, pero si lo hacen, será por una razón. Pues la mea declaración es que quietos, y Amber, la OTAN es disfuncional, y me hacen demuestra que esa valoración es cierta. Prove that assessment. Sí, bueno, muchas veces en las redes sociales se comparte en relación con China, pero esa frase de no hacer nada y ganar, creo que también se puede aplicar aquí a Rusia y a la OTAN. La OTAN no tiene buen aspecto, y no lo tiene desde hace muchos años. Scott, quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu página web está en la descripción del vídeo, en scottritter.com, donde pueden seguirte y apoyar tu trabajo. También quiero mencionar rápidamente el caso de Dan Kovalik, un amigo común. Fue detenido por las autoridades del Reino Unido bajo la ley antiterrorista. Le confiscaron sus pertenencias. Ha estado en este programa antes. Scott y yo hemos trabajado mucho con él. Le quitaron todos sus dispositivos. Creo que ya está en libertad. Pero aún así, han violado gravemente tanto sus derechos constitucionales como sus derechos humanos. Solo quería dejar constancia de eso. Te paso la palabra, Scott, para las palabras finales, mientras voy mostrando los nuevos miembros y los superchats que van llegando. Pero adelante, Scott, la última palabra es tuya. Bueno, hablemos un momento de Dan. Si entras en scottritter.com, llegarás a mi página de Substack y allí verás una sección que se llama Ritter's Rant. En realidad es mi canal de YouTube y ayer hice un comentario sobre Dan. El caso es que el Reino Unido suele hablar de una relación especial con Estados Unidos, pero una relación especial se basa en valores comunes. Hoy en día Gran Bretaña y el Reino Unido no comparten valores con Estados Unidos. Dan Kovalik es abogado, un abogado internacional, un hombre que defiende los derechos humanos. Él es el bueno. Está en el lado correcto de la historia y lo detuvieron por lo que dijo. Habló en contra del genocidio en Gaza. Habló en contra de la guerra ilegal de agresión en Irán y los británicos lo apartaron. Ahora bien, puedes no estar de acuerdo con Dan Kovalik, pero no puedes censurar su discurso si te consideras pro-estadounidense. Inglaterra es un estado soberano. El Reino Unido es un estado soberano. Y pueden hacer lo que quieran, pero debería haber consecuencias. Estados Unidos tiene valores, defendemos algo, y una de las cosas que defendemos es la libertad de expresión. Y solo espero que todos los ciudadanos estadounidenses se unan en apoyo a la causa de Dan Kovalik y hagan saber al gobierno británico que se ha equivocado, que esto no se va a tolerar, que se han identificado como enemigos de Estados Unidos, enemigos de la libertad de expresión, y que deben ser tratados como tales. Así que eso es todo. Dan, si estás viendo esto, mantente fuerte, amigo. Te apoyamos todo lo que podemos en este momento, pero no te hemos olvidado. Y quiero señalar una vez más que acabo de regresar de un viaje de 3 semanas a Rusia. Ha sido un viaje impresionante. He escrito algo sobre ello y estoy preparando más textos. Tenemos 2 documentales que se van a producir a partir de esta experiencia. Y bueno,
Nada de esto habría sido posible sin vuestro apoyo. It couldn't have happened without your support. I'm an independent journalist who Soy un periodista independiente y trabajo con un presupuesto que depende de vuestras donaciones. Y hasta ahora, vuestras aportaciones han sido fantásticas. Gracias a ellas, pude viajar a Turquía para asistir a una cumbre de 3 días como preparación para la gran cumbre de la OTAN. Hoy mismo he publicado un artículo sobre eso en mi Substack. Substack es gratuito. Si te suscribes, estás pagando mi salario. Pero si haces una donación, estás financiando el próximo viaje. Y hoy ha sido un día increíble, porque un viaje que pensaba hacer en septiembre por un motivo concreto se ha convertido en algo completamente distinto, algo alucinante. Pero una vez más, nada de eso puede suceder sin vuestro apoyo. Así que ahora mismo, las arcas están a cero. Gracias. He gastado vuestro dinero con cabeza y pronto veréis el resultado de vuestra inversión. Si podéis ayudarme a reconstruirlo para que pueda hacer el viaje de septiembre, no os vais a arrepentir. Fui a la operación militar especial, pasé allí 10 días por vosotros, por vuestro apoyo, pero también porque el objetivo era recopilar información. Y en septiembre tendré la oportunidad de seguir la siguiente fase del posible conflicto entre Rusia y Europa. Ya sabéis, si habrá un repunte en los países bálticos o en el Ártico. Si os parece interesante, era muy opestimajit Substack, es en Athspudas. Remalabri, Belvareutzatha Dobus, por la power que me ha venido. Mordiendo at Seaway, Mentworth. I want to thank everybody for all the support they've provided. None of this would happen. And I want to thank you, Danny, for bringing me on. Y quiero darte las gracias, Danny, por invitarme. Y también quiero animar a tu audiencia a que te apoye. Dan Kovalik es amigo nuestro. Ya ha quedado claro que están intentando silenciarnos, que quieren cerrarnos, impedir que todo esto siga adelante. Quieren que no hagas nada más que escuchar el Wall Street Journal, el New York Times y toda esa basura que repite las mentiras del gobierno de Trump, las mentiras del partido de la guerra. Si crees en la paz, si crees en el potencial de la paz, si crees que la verdad es poder, entonces tienes que apoyar a gente como Danny Haifong, Dan Kovalik y otros. Así que, gracias. Gracias, Scott. Y a todos, no olvidéis darle al botón de me gusta antes de iros. Es una forma gratuita de apoyar este canal y ayuda a que el programa llegue a más gente. Sin más, cuando termine el programa, id a la descripción del vídeo. Después de darle a me gusta, podréis encontrar el trabajo de Scott y también la cuenta de X de Dan Kovalik. Echad un vistazo a sus libros. Tiene muchísimos, sobre todos esos temas que os traen a este programa. Así que no dejéis de ver su trabajo. Y por cierto, en la descripción del vídeo también podéis apoyar este canal. Mañana estaré de vuelta a las 2 de la tarde, hora del este. En breve os diré quién me acompañará. 2 de julio, a las 2 de la tarde, hora del este. Muy bien, nos vemos entonces, nos vamos todos juntos. Adiós. All right, everybody. See you then. We're out of here together. Bye-bye.